¿Qué pasa, Peña? Soy Daniel Díaz y bienvenidos a una nueva rayada mental, de esas que nos gustan. Hoy vamos a meternos en un tema que, creedme, os va a dejar pensando un buen rato. ¿Sabías que muchos trabajos que alguna vez fueron esenciales, curros que daban de comer a miles de familias, ya no existen? Desaparecieron, se esfumaron, ¡puf!, como por arte de magia. Pues no fue magia, fue el puto progreso, la tecnología que avanza como una apisonadora. Y ojo, que esto no es solo una clase de historia aburrida, porque lo que pasó ayer nos da pistas muy heavies sobre lo que se nos viene encima con la inteligencia artificial. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante por el cementerio de los oficios olvidados. Vamos a desenterrar profesiones que eran el pan de cada día para nuestros abuelos, o incluso para nuestros padres, y que ahora suenan a cuento chino. Desde el tío que te traía las noticias frescas a la puerta de casa, hasta el que encendía las farolas por la noche. Trabajos que, en su momento, parecían indestructibles, tan vitales como el aire que respiramos. Pero la tecnología, esa cabrona implacable, llegó y dijo: hasta aquí hemos llegado. Y es que la historia, amigos, tiene la mala costumbre de repetirse. Así que preparaos, porque vamos a ver cómo estos cambios brutales del pasado nos pueden servir de espejo para entender la que se nos viene encima. Porque sí, la inteligencia artificial está llamando a la puerta y no viene con buenas intenciones para muchos curros actuales. ¿Estamos listos para el impacto? ¿O vamos a ser los próximos dinosaurios laborales? Agarraos fuerte, que despegamos hacia un análisis que os va a volar la cabeza. Hoy te contamos sobre algunos de ellos y cómo la historia se repite con la llegada de la IA. Dentro vídeo. Empezamos fuerte, con un clásico entre los clásicos, el repartidor de periódicos. Seguro que habéis visto 1000 películas americanas donde el chavalín en bicicleta lanza el periódico con una precisión milimétrica al porche de la casa. Pues bien, esa imagen, que era súper común, hoy es una puta reliquia. Antes, levantarse y tener el periódico recién impreso en la puerta era un ritual sagrado para millones de personas. Era la forma de enterarse de lo que coño pasaba en el mundo, desde las noticias locales hasta los grandes titulares internacionales. Estos repartidores, muchas veces jóvenes buscando sus primeras pelas, o incluso adultos con rutas establecidas, eran una pieza fundamental de la maquinaria informativa. Eran los mensajeros de la actualidad, los que conectaban la rotativa con el desayuno de la gente. Pero llegó Internet, amigos, y lo reventó todo. De repente, tenías las noticias al alcance de un clic, actualizadas al segundo, gratis en muchos casos. Los periódicos digitales empezaron a comerse el terreno y la necesidad de tener una copia física disminuyó a una velocidad de vértigo. Los kioscos empezaron a cerrar. Las tiradas de los periódicos impresos cayeron en picado, y con ellas la figura del repartidor se fue difuminando hasta casi desaparecer por completo. Algunos aún subsisten, repartiendo a suscriptores más mayores o en zonas muy concretas, pero seamos sinceros, es un trabajo en vías de extinción total. La comodidad y la inmediatez de la era digital barrieron sin piedad una profesión que durante décadas fue absolutamente esencial. ¡Qué hostia, eh! Otro curro que se fue a la mierda con la llegada de lo digital es el de los camarógrafos de Polaroid, especialmente los que te encontrabas en los parques de atracciones, en los zoos o en cualquier sitio turístico que se preciara. ¿Os acordáis de esos tíos con la cámara colgando, ofreciéndote inmortalizar el momento? ¡Clic! Y en unos minutos tenías la foto en la mano, con ese marquito blanco tan característico. Era la hostia, la verdad. No tenías que esperar días para revelar el carrete, ni llevar la cámara a ningún sitio. Era la magia de la instantánea, un recuerdo tangible que te llevabas puesto. Estos fotógrafos eran auténticos cazadores de momentos felices, capturando sonrisas, sustos en la montaña rusa o la cara de flipado de un niño viendo un león por primera vez. Pero claro, llegó la revolución digital y los smartphones, y la cosa cambió radicalmente. Primero fueron las cámaras digitales compactas, que te permitían hacer cientos de fotos y verlas al instante en una pantallita. Luego, los móviles con cámaras cada vez más potentes. De repente, todo el mundo llevaba una cámara en el bolsillo, capaz de hacer fotos de una calidad más que decente y, lo más importante, gratis. Ya no necesitabas a nadie para que te hiciera la foto
y mucho menos pagar por una copia física que, seamos honestos, a veces salía un poco regulera. Los camarógrafos de Polaroid, esos artistas de lo efímero, vieron cómo su herramienta de trabajo se convertía en una pieza de museo y su oficio en una anécdota del pasado. Otro más para la lista. Vamos ahora con un trabajo que hoy nos parece de ciencia ficción, pero que fue absolutamente crucial durante décadas: las operadoras telefónicas. Imaginad un mundo sin marcación directa, donde para llamar a alguien tenías que descolgar el teléfono y esperar a que una voz, normalmente femenina, te dijera: número, por favor. Estas mujeres eran el cerebro y el corazón de las comunicaciones. Estaban sentadas frente a unos paneles gigantescos llenos de cables y clavijas, y su curro consistía en conectar manualmente tu llamada con la del destinatario. Una auténtica locura si lo piensas ahora, con la facilidad que tenemos para llamar a la otra punta del mundo con solo pulsar unos botones. Pero en aquel entonces eran indispensables. Ellas eran las guardianas de las conversaciones, las que hacían posible que las familias hablaran, que los negocios se cerraran, que las noticias urgentes llegaran a su destino. Conocían los entresijos de la red telefónica como la palma de su mano y a menudo eran también una fuente de información local, casi como una Siri de carne y hueso. Pero la tecnología, siempre implacable, no tardó en encontrar una forma de automatizar este proceso. Las centrales telefónicas automáticas, con sus relés y conmutadores electromecánicos primero, y luego electrónicos, hicieron que la intervención humana fuera cada vez menos necesaria. Las operadoras fueron desapareciendo gradualmente, su voz amable sustituida por el silencio eficiente de las máquinas. Un cambio brutal que transformó las comunicaciones para siempre. Otro clásico que muchos solo hemos visto en películas o series ambientadas en el pasado: el lechero. Ese señor, o a veces señora, que cada mañana, haga frío o calor, te dejaba las botellas de leche fresca en la puerta de casa. ¡Hostia, qué tiempos! Era un servicio súper personalizado, casi familiar. El lechero conocía a sus clientes, sabía cuántas botellas necesitaba cada familia, y a veces hasta recogía las vacías para reutilizarlas. Era la época de la leche de verdad, directamente de la granja o de la cooperativa local, sin tantos procesos ni intermediarios. Un producto fresco y de confianza, entregado con una puntualidad casi religiosa. Imaginad la comodidad: levantarse y tener la leche lista para el desayuno sin tener que moverse de casa. Pero, como os podéis imaginar, este sistema tan idílico y artesanal tenía los días contados frente a la apisonadora de la producción y distribución masiva. La llegada de los supermercados, con sus neveras gigantescas repletas de bricks y botellas de leche pasteurizada, uperizada y con fechas de caducidad larguísimas, cambió las reglas del juego. La gente empezó a preferir la comodidad de comprar la leche junto con el resto de la compra semanal, y la figura del lechero, con su reparto diario y sus botellas de cristal, empezó a parecer algo anticuado y menos práctico. La eficiencia de la cadena de frío y la logística moderna hicieron que este oficio tan entrañable se fuera desvaneciendo, convirtiéndose en una estampa nostálgica de un pasado más sencillo. Ahora nos metemos en un terreno un poco más técnico, pero igual de fascinante, y por desgracia, igual de extinto, el de los linotipistas. Estos tíos eran unos auténticos artistas, unos maestros de la composición tipográfica. Antes de que existieran los ordenadores y los programas de maquetación que usamos hoy en día para diseñar periódicos, revistas o libros, todo se hacía a mano, o mejor dicho, con unas máquinas infernales llamadas linotipias. El linotipista se sentaba frente a un teclado complejo y, letra a letra, línea a línea, iba componiendo el texto que luego se imprimiría. Era un trabajo de una precisión acojonante, donde cada espacio, cada coma, cada tipo de letra contaba. Imaginaos la presión de componer las noticias de un periódico que tenía que salir en unas horas, sin errores, porque corregir algo en plomo era un auténtico coñazo. Estos profesionales eran la columna vertebral de la industria editorial y periodística durante más de un siglo. Su habilidad para transformar manuscritos en líneas de metal, listas para la imprenta, era algo casi mágico. Pero llegó la fotocomposición y, sobre todo, la edición digital y las linotipias. Esas máquinas ruidosas y maravillosas se convirtieron en chatarra.
Los programas de autoedición permitieron que cualquier persona con un ordenador pudiera hacer lo que antes requería años de aprendizaje y una habilidad excepcional. Un oficio artesanal y altamente cualificado, barrido por el tsunami digital. Tremendo. Y hablando de libros, no podemos olvidarnos de los encuadernadores manuales. Estos eran los artesanos que, con sus propias manos, convertían un montón de hojas impresas en un libro de verdad, con sus tapas duras, sus cosidos, sus dorados, un auténtico currazo. Cada libro era una obra de arte única, fruto de horas y horas de trabajo meticuloso y paciente. Utilizaban herramientas tradicionales, pieles, telas, papeles especiales y un conocimiento transmitido de generación en generación. Si alguna vez habéis tenido en las manos un libro antiguo encuadernado a mano, sabréis de lo que hablo. El tacto, el olor, la solidez. Es otra puta liga comparado con los libros de bolsillo que compramos hoy. Estos maestros encuadernadores no solo reparaban libros viejos y valiosos, sino que también creaban ediciones de lujo, álbumes y cualquier cosa que necesitara una presentación impecable y duradera. Pero, como ya os estaréis imaginando, la producción en masa y la impresión digital llegaron para joderles el invento, al menos a gran escala. Las grandes editoriales necesitaban producir miles, millones de ejemplares de forma rápida y barata. Las máquinas de encuadernación industrial, capaces de escupir libros a una velocidad endiablada, reemplazaron el trabajo lento y detallado del artesano. Hoy en día, la encuadernación manual es casi un arte perdido, reservado para ediciones muy especiales, restauraciones o para unos pocos románticos que se resisten a dejar morir la tradición. Una pena, la verdad. Y para terminar este repaso por los curros del ayer, vamos con una figura que a muchos os sonará a las películas de época o a las historias de los abuelos, el sereno, o también conocido como vigilante nocturno en aquellas zonas donde la luz eléctrica era un lujo o directamente no existía. Estos tíos eran los encargados de velar por la seguridad de las calles durante la noche. Iban con su farol, su chuzo o porra y un manojo de llaves de los portales de su zona. Patrullaban las calles oscuras, encendían y apagaban las farolas de gas o aceite, cantaban las horas y el estado del tiempo, las 3 en punto y sereno, y estaban atentos a cualquier ruido sospechoso, cualquier intento de robo o cualquier incendio. Eran, en cierto modo, la policía de barrio de la época, una figura respetada y a veces temida, que conocía a todos los vecinos y los rincones de su distrito. Su presencia disuadía a los maleantes y daba una sensación de seguridad a los ciudadanos que dormían. ¿Pero qué pasó? Pues que llegó la luz eléctrica a todas partes, iluminando las calles y haciendo menos necesaria la figura del farolero. Y por supuesto, se modernizaron los cuerpos de policía y los sistemas de vigilancia. Las alarmas, las cámaras de seguridad y una mayor presencia policial hicieron que el trabajo del sereno, tal y como se conocía, quedara obsoleto. Un oficio que nació de la oscuridad y que, irónicamente, fue borrado por la luz del progreso y la tecnología. Bueno, Peña, menudo viaje nos hemos pegado por el baúl de los recuerdos laborales, ¿eh? Hemos visto cómo trabajos que parecían eternos, que eran la puta base de la sociedad en su momento, se fueron al garete por culpa de los avances tecnológicos. Desde el que te traía el periódico hasta el que te conectaba las llamadas. Y esto no es para ponerse nostálgico en plan abuelo cebolleta, que va. Esto es para que abramos los putos ojos y veamos que la historia tiene una mala leche increíble y no para de repetirse. Lo que ayer fue la imprenta, el telégrafo o la máquina de vapor, hoy se llama inteligencia artificial y viene pisando igual de fuerte o incluso más. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿estamos realmente preparados para la que se nos viene encima? Porque la IA no es una broma, no es una película de ciencia ficción. Ya está aquí, está aprendiendo a una velocidad que acojona y está empezando a hacer cosas que hasta hace nada nos parecían imposibles. Muchos trabajos que hoy consideramos seguros, estables, incluso imprescindibles, podrían tener los días contados. Y no estoy hablando de dentro de 50 años, estoy hablando de la próxima década, o incluso antes. La historia nos ha demostrado que la clave no es resistirse a la innovación, sino adaptarse a ella. ¿Qué opinas? ¿Estamos preparados para los próximos cambios? Déjanos tu comentario. Así que, ya sabéis, no os durmáis en los laureles. Informaos, formaos, sed curiosos.
porque el mundo está cambiando a una velocidad de vértigo, y el que no se adapte, se va a quedar atrás, como el pobre linotipista o el sereno. Espero que este vídeo os haya hecho reflexionar un poquito, que para eso estamos aquí. Dadle un buen like si os ha molado, suscribíos si no lo estáis para más rayadas como esta, y sobre todo, comentad abajo qué pensáis de todo este percal. ¿Qué trabajos creéis que van a desaparecer? ¿Cómo podemos prepararnos? El debate está abierto. Nos vemos en el próximo vídeo, máquinas.